Mirada Económica. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos, de saludarlas. Comenzamos Mirada Económica. Es febrero, pero siguen las noticias de la economía, del bolsillo, lo que pasa con la macro, la microeconomía, con las noticias y por sobre todo, cómo se va encaminando este 2023, un 2022 que vamos a estar revisando. Estuvo flojito, evidentemente no sorprende, pero de todas maneras la preocupación está en distintos elementos: crecimiento, inversión, empleo, inflación. Son algunos de los temas que vamos a estar conversando, explicando, aterrizando, como siempre, aquí en Mirada Económica por el canal 24 horas y 24horas.cl. Y vamos con uno de los datos que va cerrando el 2022 y también va proyectando lo que va a ser en materia económica este 2023. Y de hecho, con una sorpresa respecto al IMASEC de diciembre, el último del año, que registró una caída menor a la pronosticada, pero sin embargo la cuarta consecutiva. ¿Cuál es el análisis, la mirada desde las autoridades económicas, también de los economistas? Lo revisamos en la siguiente nota y a la vuelta una conversa bien interesante sobre todos estos temas aquí en Mirada Económica. Fueron parte de los sectores que empujaron el carro de la economía chilena y evitaron una caída mayor. Es que si bien el IMASEC de diciembre fue negativo, de menos 1%, el dato se situó por encima de todos los pronósticos que tenían los analistas del mercado. Fue un mes positivo para la minería y los servicios. Sin embargo, la industria manufacturera y el comercio tuvieron un registro para el olvido. Es que la gente está comprando menos y así lo evidencian los locatarios del tradicional barrio Patronato. Sí, hay una baja circunstancial por lo menos entre un 70-80% a lo normal de otros años. Y se nota. Bueno, en general el año 2022 fue muy lento y la verdad que septiembre y diciembre fueron dos fechas muy bajas en relación a lo que es normalmente el comercio en Chile. Enfrentamos una situación compleja desde el punto de vista del consumo, afectado por este mismo tema inflacionario y además por una situación de menores ingresos en los hogares. Así la economía registró su cuarta caída al hilo y cerró el 2022 con un crecimiento del 2,7% por encima de todos los pronósticos iniciales, lo que llenó de optimismo al ministro de Hacienda. Estos escenarios catastrofistas que en algún momento se fueron construyendo durante el año no se han materializado. El dólar a Lucas quedó atrás y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Este es el momento de perder el miedo a la economía. El gobierno destacó las buenas noticias con las que partió el año. Por primera vez en una década hubo superávit fiscal, se crearon más de 80.000 empleos en diciembre y el dólar se consolida por debajo de los 800 pesos. Buenas nuevas que miran con atención los economistas. La recesión, al menos, esto es lo que nos hace pensar este último número, ¿ya?, no debería ser tan profunda como inicialmente habíamos pronosticado. O sea, uno mira de forma transversal el dato y te quedas con una sensación de una buena noticia, más allá, insisto, de que hay una caída respecto a la misma fecha del año anterior. Pero alcanzará el impulso para evitar la recesión durante 2023. Mientras Hacienda ve con optimismo el panorama para el bolsillo de cara al segundo trimestre, los economistas creen que aún existen focos de incertidumbre a nivel local e internacional. Ya a contar del segundo trimestre vamos a ver un repunte de la actividad trimestre a trimestre. Vamos a ver la inflación por debajo del 10%. Hay mucha incertidumbre en torno a esto, ¿verdad? Especialmente durante la primera mitad de este año, donde se van a entrar a discutir varias de las reformas bien grandes y estructurales, ¿verdad? También se viene abril con el tema de los retiros de fondos, con la posible nueva propuesta de retiros de fondos de pensiones, ¿verdad? La guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, también va a traer un montón de volatilidad o bastante volatilidad, sumado a la discusión inflacionaria en el mundo, de tasas en el mundo, con una Reserva Federal que aún debería subir los niveles de interés y esto afecta la economía global. Temas que van a marcar la agenda en este 2023 que recién comienza, año en que la economía caería un 1,5%, según informó este miércoles el Fondo Monetario Internacional. Sorpresa que dio la actividad económica, pero vamos a estar desglosando esto, también la mirada desde la autoridad económica. Para eso estamos justamente en Mirada Económica con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias Nicolás por la invitación. A ver, y quiero tomar las declaraciones que entregaba luego del dato de IMASEC del Banco Central el ministro de Hacienda, Mario Marcel. No hay que tenerle miedo a la economía. Vamos aterrizando también lo que significa esta frase, porque muchos dirán, bueno,
con un 2023 donde organismos internacionales, el propio Banco Central y su último IPOM muestran que eventualmente, digo eventual porque hay que ponerlo en condicional, estamos comenzando el año, podríamos terminar con una recesión, muchos dirían, no se entiende mucho esto de no tenerle miedo a una economía que se ve bastante amenazante, ¿no? Yo creo que hay varios indicadores este año que nos van mostrando básicamente que los datos están mucho más positivos que nuestras expectativas. Y el último IMASEC lo mostró de esa forma. Teníamos una actividad económica bastante mejor a lo esperado. Y el año va a terminar incluso mejor a lo esperado este 2022. Y para el año 2023, nosotros y todos los organismos, ¿cierto? El Banco Central, todos los datos que tenemos, es que la inflación va a bajar sistemáticamente y hacia finales de año ya un dígito. Y por otra parte, la actividad económica va a ir mejorando trimestre a trimestre. Entonces, y además vemos un mercado laboral que se va recuperando, también está comportándose mejor a lo esperado. Hoy día conocíamos tasas de informalidad, por ejemplo, que son menores también a lo esperado. Entonces, la frase se refiere a no tenerle miedo a la economía porque básicamente las expectativas estaban más negativas de lo que realmente tenemos como economía. Por otra parte, también los resultados fiscales fueron, de nuevo, un apoyo a esta idea de que la economía se está portando mejor. Claro, desde 10 años que no había superávit fiscal. Exactamente. Expliquemos un poquito eso, podemos detenernos en esto, porque puede ser un aspecto bien técnico, pero es clave poder hablar de que hace 10 años alcanzamos el superávit fiscal. Y muchas veces uno puede hacer, aterrizándolo en lo que pasa en un hogar, en una familia, cuando se logra de alguna manera equiparar lo que son los gastos con los ingresos y no estar siempre con ese desbalance, ¿no? Aquí estamos hablando de un país y también se aplica esa lógica. Esa lógica, exactamente. Tenemos un superávit fiscal, lo que significa que nuestros ingresos fiscales fueron algo mayores que nuestro gasto fiscal en un año. Son ingresos transitorios. Y esto se debió también a mayores ingresos tributarios, ¿sí? Que tienen que ver con los impuestos que en general pagamos, el IVA, ¿cierto? El impuesto a la renta. Y además una responsabilidad fiscal. El gobierno hizo un esfuerzo muy grande en 2022 por ajustarnos al presupuesto del año 2022 que había diseñado además el gobierno anterior. Y además de eso, pusimos énfasis en ciertas políticas públicas que eran pertinentes para el contexto que estábamos viviendo, que ya no era el de restricciones de movilidad, claro, sino que el de apoyar sectores. Pandemia, claro, esto era post-pandemia, apoyando sectores económicos que estaban rezagados, y logramos entonces apoyar estos sectores económicos, hacer ciertas transferencias monetarias que ayudaron a la población en un contexto de alta inflación, que de todas maneras van a seguir y tenemos algunas medidas económicas, de seguridad económica, ¿cierto?, para este primer trimestre del año 2023, que todavía la inflación va a estar alta, aunque reduciéndose paulatinamente, que son importantes también. Entonces logramos... Siempre con una mirada, perdón, subsecretaria, que le interrumpa, sí, más focalizada, ¿no? Que fue una discusión bien álgida en la administración anterior, especialmente con los efectos de la pandemia, cuando se hacía este choque. Muchos decían que un choque que no debería haber sido, pero bueno, fue parte entre la universalidad de las ayudas estatales y la focalización. Ya con el paso de la pandemia, esta administración toma el guante y el concepto y lo aplica en términos de ir a quienes, uno diría, todos necesitan, pero quienes son más necesitados justamente de una ayuda estatal y finalmente pensando en que los recursos no son eternos, no son infinitos, ¿no? Lo que pasó durante los años de pandemia es que además el año 2020, y eso es lo que hay un acuerdo bastante transversal, en el momento en que teníamos que hacer un gasto mucho mayor, como lo hicieron muchos países por las restricciones fuertes de movilidad, no lo hicimos, y en cambio el 2021, cuando debimos haber bajado el gasto, hicimos un gasto mayor. Entonces ahí hubo un desajuste y es porque efectivamente no tenemos diseñado fuertemente un sistema de seguridad social que se active en los momentos de crisis como los que vivimos. Yo creo que eso... que no sea reactivo o extremadamente reactivo. Y eso es lo que también nosotros como gobierno estamos avanzando y queriendo diseñar, ¿sí? Para que hayan mecanismos de activación de un mayor gasto público en momentos de crisis y eso le dé seguridad a las personas. Eso es lo que hacen los estados de bienestar que tienen seguridad social en general.
Entonces, eso por una parte. Este año 2022, entonces, nosotros incorporamos el concepto de enfocarnos en sectores y grupos de la población que necesitaban más apoyo. Más que este conflicto que a veces se pone el tema de universalidad versus focalización, más bien ser bien pragmáticos en el sentido de poder enfocar los esfuerzos en sector económico, por ejemplo, el sector turismo, el sector construcción, ¿cierto? Sectores que habían sido afectados por las restricciones de movilidad, cultura. Entonces enfocamos los recursos ahí y también en grupos de la población, que también, por ejemplo, mujeres con el tema de los cuidados, tratar de hacer subsidios en el empleo, ¿cierto? Subsidios laborales, esos subsidios están disponibles para trabajadores de distintos ingresos, ¿sí? Y además la canasta básica que diseñamos el año 2022, la canasta básica protegida, que permitía un subsidio que se iba incrementando además en la medida que la inflación iba subiendo. Entonces... Esto va a seguir, me quedo con ese punto, subsecretaria, con esa medida que fue anunciada en su minuto al principio de esta administración por el propio presidente Gabriel Boric, de la canasta protegida. Me imagino que eso sigue, va a tener algún tipo de modificación, cambio, por ejemplo, en el subsidio, pensando también en las proyecciones de inflación que son bastante más optimistas de la realidad que tuvimos durante todo el 2022, pensando en una tendencia a la baja. ¿Hay cambios ahí? Hay cambios, hay mejoras y vamos a recoger lo positivo de esa transferencia monetaria. Lo bueno esta se construye sobre un subsidio que ya existe en Chile, que es el subsidio único familiar y la asignación familiar. Sobre eso se construye entonces lo que nosotros conocemos como un aumento. Vamos a aumentar permanentemente ese subsidio por beneficiario. Eso por una parte. Además de eso, hoy lo que hemos diseñado y estamos presentando en el Congreso, ¿cierto? Y discutiendo es un bolsillo familiar electrónico que permite tener una cuenta, en la cuenta RUT, una cuenta paralela, donde se van a ir depositando estos beneficios por carga, de nuevo, en la familia, para poder reducir el costo de una compra de alimentos en un local de alimentos, en hasta 20%. Y eso permite reducir el costo de los alimentos, que es lo que más también ha crecido en este último año. Y que tiene también otra virtud, que es que ese dinero va a un local, por ejemplo, local de barrio, entonces hay también un aporte circular, digamos, al pequeño comercio en varios de esos casos. Exactamente, afecta positivamente tanto a los hogares como también a la oferta y se puede gastar en los distintos negocios. Y además de eso, la duplicación del aporte familiar permanente o el bono marzo, y eso también en beneficio de los hogares para enfrentar este periodo que todavía tenemos inflaciones por sobre 2 dígitos. Eso gradualmente va a ir reduciéndose a medida que pase el año. Déjeme, usted lo decía, el bono marzo, la asignación familiar permanente, que se va a pagar en 2 cuotas, lo estábamos comentando durante la semana. Expliquemos por qué. Hay un tema con respecto a lo que fue el trámite legislativo, pero de todas maneras hay un aumento bien relevante en lo que es este bono de asignación. Exactamente, tenemos que aprobar esto durante marzo, entonces marzo mismo no se puede entregar y por eso se entrega en 2 cuotas. O harta pega durante diciembre y noviembre, así que estaba complejo el trámite legislativo de otros proyectos. Exactamente, o sea, tenemos que cumplir primero con ese trámite y estamos en las distintas comisiones, ¿cierto? El gobierno lo presentó para que esto pudiera ser tramitado rápidamente, pero en general se escucha, se discute, se mejoran los proyectos. Así que esperamos que en marzo se apruebe, pero entonces va a entregar una parte en abril y una parte en marzo. Esa es importante también para quienes nos ven. Quiero volver a lo que son las proyecciones, subsecretaria, y con la mirada de este último dato de IMASEC, con lo que son los datos sectoriales, con la proyección de inflación y la situación interna y externa, porque siempre, usted como buen economista, y lo hemos conversado tantas veces, siempre está esta discusión sobre qué es lo que más pega en una economía, si lo interno, si lo externo, en términos de la inflación, en términos del mercado laboral. Es bien relevante este punto. Pensando en 2023, ¿cómo se proyecta 2023? Ya lo decíamos, más optimista, pero de todas maneras no va a ser un año fácil en materia económica. No, estamos todavía en este proceso ya de recuperación, porque el 2022 fue el proceso de ajuste.
El 2023 ya es un proceso de recuperación y es como lo ha descrito las estimaciones del Banco Central, las que nosotros también tenemos, ¿sí? La economía está encontrando su camino de normalidad y el PIB va a ir creciendo, ¿sí? Después del primer trimestre, que va a ser el periodo del fin de este ajuste. Esto tiene que ver con lo que pasa en Chile y tiene que ver también con los asuntos internacionales, ¿sí? Se espera, en todo caso, según las cifras que nosotros hemos visto, que los costos que se incrementaron mucho durante el año pasado, que es el tema de la guerra en Ucrania, que aumentó fuertemente los costos de algunos insumos, ¿cierto? Los costos también que tienen que ver con los gasolina, esto han estado reduciéndose paulatinamente. Nosotros tenemos además mecanismos de estabilización de esos precios, que también se traspasan en todo caso a la reducción de inflación, y los factores internos que tienen que ver con la política fiscal. Claro. Justamente lo que pasó en el año 2021 es que aumentaron muchísimo las transferencias monetarias directas, que es distinto que aumente el gasto fiscal en inversión o en subsidios al empleo. Ese aumento del gasto no produce inflación porque va directamente a creación de producto real, ¿sí? En cambio, las transferencias directas que no van vinculadas a eso, esas producen inflación, y nosotros tuvimos no solamente IFE universal, ¿cierto? En un momento en que ya la economía habíamos salido de las restricciones fuertes de movilidad, porque esas tenían sentido en un momento de restricciones de movilidad, pero ya habíamos salido de eso, sino que el tema de los retiros, que fue bastante catastrófico en términos de cómo afecta la inflación. Vamos a estar hablando en ese tema, subsecretaria, también la agenda de productividad, muy importante para este año, pero antes vamos a hacer una pausa, contarles que construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí, descubre cómo en bh.com/mundo mejor. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Regresamos al programa, estamos conversando con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, estamos hablando de distintos temas, subsecretaria. Quería ir en esta segunda mitad a hablar de la agenda de productividad. Primero que todo, ¿cuál es la relevancia de esta agenda de productividad y en qué se diferencia de otras? Seguramente quienes siguen el programa durante tantos años han escuchado muchas veces este concepto y lo que incide también en un año que, insistimos, va a ser complejo en materia económica. La productividad es la manera en la cual nosotros combinamos los distintos recursos que tenemos para producir algo. Poniéndolo así en términos muy simples, por ejemplo, en una casa tengo personas que me ayudan a hacer los quehaceres del hogar, por ejemplo, y yo los distribuyo las tareas de alguna manera. Y la manera más eficiente de hacerlo, en la que me demoro el menor tiempo, esa va a ser la mejor forma. Si yo lo estoy distribuyendo mal, me demoro más. Entonces, la productividad es hacerlo lo más eficiente posible. Tiene que ver con asignar bien los recursos, tiene que ver con cuánta tecnología tengo también para hacer lo mismo. Claro. Y tiene que ver con cuán bien cada una de las personas también hace lo suyo. Y en Chile, desde hace 2 décadas, la productividad está estancada, no ha aumentado. Lo que quiere decir que tenemos unos recursos que podríamos estar usando de manera más eficiente para producir más en el mismo periodo de tiempo. Y nosotros hemos, hace meses, estado trabajando en una agenda para identificar políticas bien concretas que podamos aplicar en estos años de gobierno, una agenda de mediano plazo y también una agenda de largo plazo. Y además de eso, no solo trabajamos internamente en el gobierno de manera interministerial, sino que además tuvimos un proceso de diálogo con pequeñas, medianas y grandes empresas y también con trabajadores,
para que pudiéramos acordar esta agenda. Entonces, esta agenda va en varios sentidos, o sea, son 9 áreas con 40 medidas. Algunas medidas son administrativas, otras medidas son proyectos de ley que están comprometidos y otras medidas que no necesitan proyectos de ley. Y básicamente se trata de identificar sectores donde podemos hacerlo mejor. Claro. Por ejemplo, hay algunas medidas que son las que hemos destacado. Hay ciertos procesos que facilitan el comercio internacional, la exportación e importación de bienes, que además corresponden a más del 50% del PIB en este momento, ese sector. Y eso, hay algunos procedimientos que se pueden hacer mucho más fáciles, digitalizando procesos, mejorando tecnología, simplificando los procesos, utilizando ventanillas únicas. ¿Esto se puede ejecutar, sin ir en desmedro de la creación de puestos de trabajo, de empleo? Se puede. Por ejemplo, siempre está la duda con respecto a la automatización, los beneficios que tiene, pero el problema que tiene para la masa laboral, por ejemplo. La idea de también aumentar la productividad es con los mismos recursos, o sea, con los mismos trabajos que tenemos, hacer que esto sea hecho de manera más rápida. Con el capital humano. Más eficiente, ¿sí? Hay ese tipo de medidas. Por ejemplo, está el tema de la desnotarización. Hay muchos procesos que están pidiendo pasar por un notario. Hay otros mecanismos de hacerlo más eficiente. Y hay varias medidas que se han identificado de algunas instituciones nuestras, económicas, de la Fiscalía Nacional Económica, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad también hace tiempo. Hay medidas que tienen que ver con la capacitación por ejemplo, capital humano calificado en temas de nuevas tecnologías, inglés, por ejemplo, también se puede mejorar en ese sentido. También los temas de cabotaje, que se llaman, mejorar la competencia en algunos sectores. Eso permite reducir los costos y además hacer más rápido el traslado de mercaderías de un lugar de Chile a otro. Esas son algunas medidas y están todas enfocadas a hacer que con los mismos recursos nosotros produzcamos de manera más eficiente y por lo tanto mejore el crecimiento del país. Claro. Yo la llevaba también al tema del empleo. Concentremos los minutos que nos quedan justamente en eso, subsecretaria. Desde las buenas noticias también que se han dado el empleo, pero la preocupación que también se da en términos de la lógica económica. Cuando hay vacas flacas, si uno quiere decirlo, o se habla de una eventual recesión, hay un desmedro en el mercado laboral, hay un problema, hay un rezago también incorporado, hay cifras que siguen siendo sanas en términos del mercado laboral, pero de todas maneras las proyecciones apuntan a problemas en ese sentido. Desde lo que puede hacer la política fiscal, el gobierno, la mirada que se tiene sobre la situación del empleo en este 2023. Antes quiero aclarar que durante este año 2022 nosotros también había esta idea de que íbamos a tener recesión y hemos descartado eso. Ya hemos descartado la existencia de una recesión económica. Claro, se habló de eventual recesión técnica en 2022. Exactamente, eso no ocurrió y por eso las palabras del ministro fueron: dejemos de temerle a nuestra economía. Ahora, el Banco Central igualmente en sus proyecciones de último IPON ha hablado para este 2023 de un escenario distinto. Lo mismo pasó para el 2022 y finalmente la economía se comportó mejor a lo que todos esperábamos. Entonces, este es el momento, de hecho, y el llamado es a tener confianza en la economía chilena. Tenemos un gobierno que ha sido y ha mostrado ser responsable fiscalmente. Y eso ayuda definitivamente a la política monetaria y por lo tanto recuperar nuestros niveles de inflación. Y finalmente la economía en general se está comportando mejor a lo esperado. Entonces, esas inversiones que estaban detenidas, ¿cierto?, por la incertidumbre de qué es lo que podía pasar, creo que ya se despeja esa incertidumbre y por lo tanto es un llamado también a mejorar esas expectativas, a llevarlas a la realidad. Los datos nos están diciendo otra cosa
Y el gobierno está preocupado de eso, de poder aumentar la inversión, tanto con el comportamiento de un gobierno responsable, ¿cierto? Pero también la inversión pública. El presupuesto del 2023 tiene un aumento de los niveles de inversión pública y además un seguimiento de esas inversiones para poder dar seguridad económica y no afectar la inflación. Así que esa ha sido la propuesta del gobierno, generar las condiciones para mayor inversión privada, acelerando, por ejemplo, la aprobación también de los proyectos de inversión en la agenda de productividad, aumentando la inversión pública en el presupuesto, dando subsidios al empleo, generando, por ejemplo, un fondo de garantía estatal en el sector de la construcción, que es importante también en nuestra economía, para poder enfrentar este año, que es un año de nuevo, de recuperación. Subsecretaria, se nos acaba el tiempo, muchísimos temas que me quedan ahí en el tintero, pero esperemos poderlos conversarlo más adelante durante este año. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias también por la oportunidad de explicar. Que le vaya muy bien. Gracias. Y nos vamos, como siempre, recordándoles que las noticias económicas, la explicación, el aterrizar es parte de la emisión que tenemos aquí en Canal 24 Horas con Mirada Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao. Mirada Económica.